Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos a tu podcast favorito. Piedras Vivas. John, bienvenido. Ya la sabes. Ya te la sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Si no sabes, Pues no sabes. pues no sabes. Episodio 116. Pedro y Cornelio. Vamos a Pedro. Vamos a dejar descansar tantito a Pablo. Sí. En un par de Ahí episodios. anda en el desierto. Déjenlo hacer cuero. Exacto, Él sí. está trabajando. Haciendo está tiendas de rezando. acampar, sí. Vamos a dejar rezar a Pablo un rato Sí, para que escuche a Jesús. exacto. Y vámonos con Pedro. Que Ahorita también... volvemos a Israel. Israel otra vez. Sí. Pedro y Cornelio. Cornelius. Cornelius. Maximus III. Este Cornelio introduce ya, ahora sí, de manera ya más directa, esta universalidad Exacto. del mensaje salvífico de Jesús. Cornelio, un no judío, romano, ahorita vamos a hablar de él más, pero introduce esta universalidad, esta catolicidad del mensaje de Jesús. Y vemos también los judíos, o sea, Pablo lo entendió de golpe, que hay que ir, hay que salir y ya. Pero los judíos, los apóstoles que también estaban con Jesús, también tardaban... Mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús, que tardaban en entender como esa frase de Isaías, ¿no? Son luz para las naciones. Y Dios a veces, o Espíritu Santo, la vida misma, usa las persecuciones, los problemas que nacen en Jerusalén para empujarlos fuera del nido. Y tenemos justo la visión de Cornelio, reciben una visión de un ángel, de un y también Pedro, los dos, que Dios está hablando de dos lados, armando el machaque, pues. Sí, vamos a ver también la tensión entre un Dios que te pide interpretar la realidad para descubrirlo o que te pide negarla Uh-huh. para protegerlo, Exacto, ¿no? ¿no? Vamos a ver esa tensión que empieza en la comunidad. Vamos al pasaje. Yo ¿no, lo leo si quieres. Vamos. Está pasaje. larguito, ¿eh? Está larguito, ¿eh? Siéntense. Pónganse cómodos. Abran la Biblia, un tecito, una cervecita, lo que quieran, pues está bien. Se vale. Un vinito, un vinagre ahí. Un vinagre. Bueno, pasaje bíblico, Hechos 10, versículos 1 al 6. Y luego saltamos un poco. Y también al final, 23 a 33. Entonces, Hechos 10, 1 a 6. Y luego 23 a 33. Vivía en Cesarea, marítima, marinero, un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un buscador, pues. Buen muchacho. Un muchacho. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en su siesta, pues. No pasa nada. O sea, ahí siempre llegan las visiones, ¿verdad? Exacto, sí. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía, Cornelio. Cornelio. Se espantó. Cornelio. Cornelio. Y él se espanta. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. No dio dirección. Direcciones más o menos, o sea... Pues busca el curtidor. Pues sí, no hay Google Maps en esos días. ¿Qué andaba haciendo Pedro con el curtidor? Quién sabe, ¿no? Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido, toda la casa. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Mira, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó. ¿Qué quieren, pues? ¿Qué quieren, pues, ¿Qué quieren no? de mí?
Cornelio contestó, hace 3 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, como narrando su historia, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Como pueden ver, salté una parte. En el siguiente episodio vamos a contemplar justo la otra parte, la visión de Pedro. O sea, porque Pedro también dice, pues, según esto no puedo venir a visitarlos, ¿por qué Pedro se anima a venir? Pero vamos a concentrarnos en este episodio sobre la figura de Cornelio y el encuentro de dos visiones de vida muy, muy distintos. Qué bonito esta frase de aquí que leímos antes de entrar aquí a la preparación de la misión, que abre a los gentiles, pero esta frase ahorita me pegó mucho y digo, ¿por qué no la meditamos más, no? Este Pedro que dice, Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. O sea, con eso podemos cerrar el capítulo. Creo que eso bastaría, caray. La verdad es que sí, caray. ¿Cuántas veces, my brother? Llamamos gente impuro o inmundo porque no pertenecen a nuestro círculo. Pero bueno, aquí estamos, preparación de misión a los gentiles. Vamos a entender un poquito más quién era este Cornelio. Históricamente. ¿Cornelio Fabro? Cornelio Fabro. ¿Quién era Cornelio, my brother? Tenemos a Cornelio, hice mi investigación como siempre, ¿no? Ajá. Era el centurión. Te encanta. Sí, ¿verdad? Que hay que recordar que Herodes construyó un gran... tú que vas mucho a Jerusalén. Ah, sí. Otra vez. Cada 15 días, va y dale. Sí, ¿verdad? En el norte de Galilea, cerca del Líbano, con los Habibis. Mis amigos. Mis amigos. Habibi. Los Habibis. Herodes construyó en sus muchos, Herodes el Grande, hizo muchas obras públicas como Masada, varias cosas en Jerusalén y sobre todo una ciudad casi nueva en Cesarea Marítima. Donde pues sí tenía una ciudad importante esa, muy importante, importante, puerto, ¿no? también, donde exacto, caían ¿no? todas las Y provisiones, ahí, de hecho, el aceite, van a encarcelar a Pablo vinagre. En algunos años, ¿no? Entonces ahí posicionados en esta ciudad importante mercantil estaba el segundo cohorts de Italia, ¿no? Se llaman cohorts segundo itálica, Civium Romanorum. Civium Romanorum. La gente que habla latín aquí, ¿no? Compuesto por 480 soldados y Cornelio estaba como a cargo de todo esto. Nos hace recordar, ¿no? Ese centurión que también se encontró con Jesús, ¿no? Que tenía... al pequeñuelo de su casa. Exacto, tenemos toda esa como obediencia casi ciega de pues la estructura militar de Roma, que Dios también aprovecha para decir que vamos a usar esta figura misteriosa para arrancar justo esa primera misión a los gentiles. Porque teníamos algunos como... inicios con Filipe, con el eunuco, pero ya Pedro entra de lleno como cabeza de la iglesia para líder de la iglesia, salir de Jerusalén y iniciar ese diálogo, ¿no? Algo interesante también que permite esta apertura del mensaje, sobre todo con los romanos, es que el contexto de los romanos, como estaban presentes en muchos lugares, los romanos tenían esta capacidad de abrirse a las religiones de donde iban o donde vivían, ¿no? Ellos podían incorporar nuevas realidades religiosas, nuevos dioses, quizás mantener algunos de ellos, o sea, había una apertura real a escuchar sobre la verdad, ¿no? Los romanos tenían esta capacidad y este Cornelio, pues no era tampoco tan extraño, quizás para los romanos, que este hombre pues hubiera renunciado de alguna manera a sus dioses romanos para acoger esta visión del Dios de Israel, ¿no? Y vemos ciertamente una cierta insatisfacción. Si alguien realmente se mete a la mitología griega y romana, yo creo que Cornelio, al menos en su caso, habrá quedado medio insatisfecho con la propuesta religiosa. Es un hombre buscador, un hombre de movimiento, de acción, y dice, esto no me satisface. Y vemos muchos soldados romanos que traen las religiones orientales también hacia la capital en Roma, ¿no? Entonces vemos no solo la insatisfacción, pero también el deseo de buscar y encontrar una respuesta satisfactoria, ¿no? A sus dudas y preguntas religiosas y existenciales. Sí, también una religión, la religión romana, griega, de todos, de los mitos, de los dioses,
pues al final, lo hemos hablado en otros episodios, es una visión muy mágica de Dios, ¿no? Ujú. Yo le rezo a los dioses para que me sirvan a mí, ¿no? Para que se compadezcan de mí y hagan lo que yo quiero. Cualquier persona honesta llega a toparse, incluso si has convertido a Jesús en eso, pues llegas a toparte con pared cuando Dios no te obedece, ¿no? Y quizás ese fue el inicio también para Cornelio, decir, pues Dios no me obedece, o los dioses no me obedecen a mí, no me sirven, necesito otra experiencia profunda que le dé sentido a mi vida, ¿no? Exacto, yo creo que lo que remata muchas veces nuestra visión mágica de Dios son los espacios y tiempo, ¿no? No es inmediata ninguna oración, ningún momento de preparación. Dios poco a poco, con paciencia y providencia, tiene que preparar los espacios y tiempos y sobre todo la gente para recibir. Y creo que esa pedagogía que tenemos de Dios, del deseo, ¿no? De cuando más aumenta el deseo, también más ensancha el corazón para recibir mensaje, para recibir el mensajero de Pedro, ¿quién es Pedro? Porque muchas veces estamos, como Pablo, también dispuestos a predicar, o Cornelio con impaciencia, pues tiene que mandar un mensajero, busca tal Simón el curtidor, a ver, vete a saber dónde está Vete a saber quién es él. dónde está Jope y todo eso, pues ese tiempo de espera, recibe el mensaje del ángel, y luego pues tiene que, preparar la casa, una familia, y justo para ensanchar. Y hay también una docilidad también digna de admirar de Pedro, porque podrías decir, y a veces podemos decir todavía, ¿no? ¿Qué tengo yo que aprenderle a un pagano? ¿No? ¿Por qué voy a ir yo a la casa de un soldado romano que no sabe nada de las escrituras? ¿Qué le voy a aprender yo a alguien que está fuera de mi círculo? Y pues mucho. ¿no? Porque este va a ser el inicio de un giro enorme para la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender de otras realidades, de otras religiones o de otros no religiosos que nos hacen ver a veces la absurdidad en ciertas prácticas nuestras? Exacto, entonces esa docilidad también nos ayuda, o sea, regocíjate cuando estás en la fila de espera, ¿no? Cuando tienes que ir ahí a tomar tu turno en embajada, por así decir, ¿no? Porque esa espera, esa docilidad nos hace cambiar de visión, ¿no? No relación de contrato, como siempre dices, ¿no? De proveedor-consumidor, ¿no? Pedro no va como proveedor de cristianismo a la casa de Cornelio. Va como padre e hijo, esa relación de alianza. Vamos a estrechar y ensanchar la alianza que Dios tiene para todos los pueblos, la bendición de Abraham, padre e hijo. Y esto genera, segundo punto, una gran confusión. ¡Qué confusión, eh! Sarà perché ti amo. Mi senti forte. Una emozione. Que crece piano piano. Exacto, sí. ¿Qué confusión genera esto, my brother? Cañón. ¿Por qué? Yo creo que hay confusión de las dos partes, hay que admitir. Tenemos la confusión, ve que pues genera hasta miedo, ¿no? En Cornelio, y vamos a contemplar en el siguiente episodio la gran confusión que causa en el corazón de Pedro. Dice, hasta que Dios tiene que casi montarle una película para que entienda de que puedes comer de todo, ¿no? Y puedes entablar. Una visión tremenda. Y eso vemos, que se consideraban todavía como judíos. O sea, los judíos no podemos ir a visitar a gente extranjera. No podemos. Y Dios tiene que ir, o sea, a resetear muy fuertemente en el corazón de Pedro que da igual si eres judío, budista o cristiano, quiero que vayas a anunciar a mi hijo Jesús, a este Cornelio. Y por eso también tenemos la confusión de no o sea, Dios no tiene tribus exclusivos, sino una familia unida. Y también confusión, me imagino, obviamente para Cornelio también, ¿no? De pensar en qué tengo yo que enseñarle al Papa. Sí. Que a lo mejor no tenían esa concepción, pero pues sabían que Pedro era el mero mero, ¿no? Y qué puedo yo enseñarle a alguien religioso, ¿no? También esa confusión por parte del otro de recibir una revelación, de entender una cierta realidad, y el miedo quizás a decir no me va a recibir, no me va a escuchar, o no va a valorar mi propia experiencia religiosa. Y seguro estaba acostumbrada a la hostilidad de los judíos mismos hacia ellos. O sea, ellos sabían que estaban ocupando territorio ajeno, ¿no? Y muchas veces en ese ocupar un territorio ajeno hay encontronazos entre lo que me encanta llamar totalidades, ¿no? Los romanos tenían su sistema legal, económico, religioso, inclusive personal, familiar,
visiones distintas de la vida, ¿no? Y claro que sí, va a ser un choque, por eso rebeliones constantes, hasta que el año 70 Tito va a venir, el emperador Tito, y a ver, ya, se acabó tu totalidad, voy a arrasar la ciudad, ¿no? Ujú. Pero lo que el Espíritu Santo está preparando aquí, y esto es un mensaje, según yo, fundamental de Hechos, ¿no? Dios no quiere, o Dios quiso enseñarnos, y a Cornelio y a Pedro, que no hay competencia entre totalidades, ¿no? Sino hay que compartir plenitudes. Ya, cerramos. Cada religión, cada sistema, se trata de decir, yo soy el único camino. Mm. Me absolutizo. Y ustedes, pues, ve tú a saber cómo vas a llegar al cielo. Y creo que cada religión, cada experiencia humana es una plenitud. Y ojalá supiéramos compartir plenitudes entre nosotros. Amen. Ya, ¿no? Párale ahí. No. Ya no necesitamos seguir. Pero bueno, tercer punto. Así que hay que tener 3 siempre. Sí, ¿verdad? Ahí va. Pues la acogida, pues. La acogida. de plenitudes. Aquí también hay algo digno de aprender para la iglesia de hoy. Que es Pedro, a nombre de la iglesia en este momento, no es el que se queda sentado y recibe al que duda. Pedro sale de su iglesia y de su seguridad para ir a la casa del que duda. Es Pedro, a nombre de la iglesia, quien visita al otro y no espera sentado. Que vengan, los que quieran verdades, que vengan, yo las tengo. No, Pedro sale de su comodidad para ir a buscar la verdad allá donde posiblemente esté y no donde creí que estaba. Tremendo. Me encanta, sí. Me encanta, ¿no? Y quizás esto es lo que sí. permite, en cierta manera... Dice qué decir. So good. Apaga y vámonos. So good. I got you. Pam, pam. No, y quizás esta muestra de humildad es la que abre el corazón de Cornelio. No, que Pedro venga a mí, que la iglesia venga a mí. Eso abre el corazón, ¿no? Y lo prepara como un terreno donde puede caer esa semilla. Exacto, sí. ¿No? Porque es un terreno ya dispuesto al notar. Y de hecho, pues tenemos esa escena muy fuerte, ¿no? Que Pedro es quien va y visita, ¿no? Y Cornelio, que los romanos no se arrodillaban ante nadie, caray. Dice que se postra delante de Pedro. Rostro en tierra. Rostro en tierra. Y Pedro pudo haberle dado la mano para que le besara el anillo, pero le dice, levántate. Soy un hombre como tú. Soy un hombre como tú. Al único que tenemos que render homenaje es a Cristo juntos. Vamos a buscar juntos a Jesús. No le dio el anillo para que le besara, ¿no? Le dijo, levántate porque yo soy un hombre como tú. Tenemos también esa hermosa imagen. Pedro también en todos sus 3 días de ir hacia la casa de Cornelio, habrá pensado chance en algunas imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el episodio que hicimos sobre Naamán, ¿no? Cristo mismo, y Lucas lo escribió, ¿no? Así mismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Ahí está, uno fuera otra vez de la comunidad. Fuera. Entonces, no, nos aferramos fuertemente a nuestras entidades y nada da identidad y pertenencia como la religión, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos que voy a perder algo hablando con alguien que es distinto, ¿cuántas veces ganamos tanto cuando hablo con el otro, con alguien más? Como Pedro recibió seguramente tanto de Cornelio, ¿no? Qué bonito es llegar a una casa donde está reunido no solo de la esposa y los hijos, que pues ni modo nos toca porque papá dijo, pero invitó a sus amigos, invitó a sus siervos, invitó chance a algunos como amigos del cohort itálica, y dijo, oye, me pasó eso. También Cornelio tiene que tener la valentía de decir que yo no sé qué está pasando, recibí esa visión, viene un Pedro, tal Pedro de Galilea, tal Pedro. No sé. Vengan a escucharlo. Vengan a escucharlo, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver que reciben el bautizo y todo eso. Y vamos a ver entonces ya nuestro siguiente episodio para cerrar cuál es toda la carga que traía Pedro en su corazón, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que él vivió. Ya vimos qué es lo que vivió Cornelio. Ahora vamos a ver en el siguiente episodio qué es lo que vivió Pedro en esa visión tremenda que le rompe todos sus esquemas y lo confunde, y cómo es dócil dentro de muchas luchas, porque vamos a ver que esa docilidad también se vio afectada por muchos momentos de cerrazón, como es normal, ¿no? Sí. Pero bueno, pues vamos cerrando. Vamos a rezar, Señor. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit, Like a thunder. like the thunder rolling in my heart. Fire. Rolling in the river. Holy Spirit, Espíritu Santo de Dios,
Ayúdanos a seguir siempre ensanchando, no tener miedo de abrir puertas, de mandar mensajeros, de buscar, de preguntar, de estar en duda. Ayúdanos también a salir en encuentro de nuestros hermanos que también tienen dudas, que no saben por dónde ir. Guíanos a los dos, porque no sabemos a quién ir sino contigo. Y ojalá cada día más se den esos encuentros, se den esos momentos de plenitud en vez de totalidad, porque solo tú puedes llenar y responder a tantas preguntas que tenemos. Somebody said, amen. Amen. Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Gracias, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, gente. chao. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.